de la obra de Cats, cómo surgió Cats, es decir, que es el mundo del musical. Hará cosa de 2-3 años. En mi cabeza siempre estuvo poder realizar un musical con la banda de música de García, y eso plantearlo desde el punto de vista que quería que fuera realizado por villagarcianos. Estábamos hablando de palabras mayores y mi primera idea fue realizar el musical de Bella y Bestia. Bella y Bestia era un proyecto apetecible, pero después de todas las gestiones que realicé con Disney, con la promotora, con MTV, que llevaba los derechos de imagen, los derechos de poder realizarlo, pues ante los altos costes que suponía, pues tuve que desistir del proyecto. Y bueno, me puse a trabajar, a pensar qué podríamos hacer, y dije, pues ¿por qué no hacer un musical de bailao? Un musical donde pudiera contar con una masa coral y por supuesto con la banda de música García. Y surgió Cats. Cats surgió allá por mediados de septiembre, y a primeros de octubre pues tuve una reunión con lo que son hoy mis compañeros, que son Marina en el caso de voces, Ricky con Nidia y Pepe Álvarez por supuesto con los decorados. Y bueno, la idea pues en principio era para hacer un simple musical básico donde se pudieran ver X números, pero nada más que eso. Lo que no me imaginé yo es poder ver volver a imaginar lo que hoy por hoy podemos decir que tenemos en escena. Tenemos un espectáculo creo que grandioso, tenemos un espectáculo que ya a muchos pueblos o muchas ciudades o grandes ciudades le gustaría tener con su gente. Los que yo recuerdo aquí por Vilagarcía pues han sido siempre promotoras o productoras pues de fuera, y creo que no envidiamos a nadie de esas grandes productoras. Cats para mí supone un reto personal. Como ya bien sabéis o la gente me conoce, vengo de las bandas de música, donde pasodobles, jotas, muñeiras, zarzuela, oberturas y después lo que son las nuevas composiciones para banda. Pero la realización de un musical con las características que yo he planteado para realizarlo, esto creo que no está al alcance de muchas agrupaciones. No somos una banda ganadora de concursos, pero sí somos una banda ganadora en proyectos innovadores en el mundo de bandas. Creo que es la realidad. Creo que la realidad es que el pueblo de Vilagarcía tiene que sentirse orgulloso de esto que estamos presentando. Creo que 2 llenos absolutos es suficiente para poder demostrar que Vilagarcía tiene talento, tiene generosidad y tiene esfuerzo. Y eso son palabras que ante el público creo que es de muy agradecer. Ver disfrutar a músicos, bailarines y cantantes en un espectáculo que dura cerca de 2 horas es digno de alabanza. Por mi caso, dar las gracias a todos los que colaboraron, participaron y nos apoyaron en este proyecto. Esperamos que no se queden estas 2 funciones que hemos realizado. Esperemos que a otros pueblos les guste ver nuestro proyecto, y si no es así, pues yo estoy seguro que algo se me ocurrirá para próximas aventuras musicales. Repito, dar las gracias a todo el mundo y que sepamos disfrutar lo que realmente hemos hecho entre todos. Un musical impresionante. El proyecto cuando surgió, hace aproximadamente un año y 2 meses por ahí, se planteó para coro, baile y banda. La parte de coro se quería contar con el mismo coro o más o menos la esencia de Balansillá, del proyecto que se llevó a cabo hace 2 años. La idea es que muchos de los que estaban se unieron a este nuevo proyecto, vino gente nueva y llevamos trabajando desde finales de noviembre del año pasado. Ensayos todas las semanas, 2 horas por semana, todos los miércoles, desde las 9, 8 y media hasta las 11 de la noche. Muchos meses de trabajo y para al final un resultado que merece la pena. Sí es verdad que a la gente al principio le pillaba un poco desprevenido toda la idea de Cats, porque no se conocía el musical, no se sabía qué era lo que iban a hacer. Lucharon contra lo que no les convencía a primera vista, pero al final se engancharon perfectamente. Sí es verdad que para ellos ha sido muy difícil, porque son muchos números a memorizar, misma letra con distintas melodías, que siempre es lo más diferente para coro. Y lo mejor de todo es ahora ver que se sienten realizados con todo el trabajo hecho, con todas las horas de ensayo, salir muchas veces decepcionados de
y marchar para casa enfadados porque no les veían futuro, porque de semana en semana no se veía avanzar. Pero bueno, yo creo que al final el trabajo ha sido bueno, yo estoy muy contenta, muy orgullosa de todos ellos y nada, esperando, como dicen ellos, el próximo proyecto, o por lo menos que Cats, que se repita muchas más veces, que se lleve por toda Galicia posible y que para ellos le saquen partido, porque es muy difícil estar trabajando muchos meses, porque aunque pueda parecer mentira, son casi un año trabajando, semana por semana, llueva, haga calor, sean fiestas, la gente incluso de vacaciones y se venía igual para aquí a ensayar. Los solistas, muchos de ellos, tengo que decir que ha sido un reto muy muy grande, había gente que nunca había cantado en público, gente que nunca había bailado en su vida y en el momento en que se le dijo tienes que hacer una coreografía dijeron yo no voy a ser capaz y al final todo ha sido positivo, todo ha sido muy bueno y yo creo que para ellos está siendo una experiencia muy buena. La gente disfruta con Cats, el equipo es muy bueno, tanto por parte de baile, por parte de coro, por parte de banda. Ricky ha ayudado muchísimo a los solistas y a la hora de bailar y yo creo que eso también se transmite en escena. Bueno, nuestro grupo realmente, que es lo que llevamos la parte coreográfica, venimos trabajando desde hace casi un año en este proyecto y al principio nos costó un poco adaptarnos porque no es realmente el estilo que nosotros hacemos habitualmente. Nos llevó muchas horas, de hecho, por ejemplo, ahora en verano estábamos ensayando alrededor de 6 horas al día, 5 días a la semana, que es mucho. Entonces se llegó a un cansancio físico y mental importante, pero que también supuso un trabajo extra para un poco para tener una experiencia distinta a lo que habitualmente hacemos. Es un musical que nos exigió mucho más de lo habitual porque el cuerpo de baile está casi todo el tiempo en escena. Y aparte de lo que son las coreografías en sí, la dificultad que más sobresale en lo que teníamos que hacer corporalmente, pues quizás era el que teníamos que estar todo el tiempo moviéndonos como un gato, o sea, pensando como un gato, respirando como un gato. Al andar no podemos andar como una persona normal, el movimiento tiene que ser todo el tiempo felino y eso quizás es lo que cuesta más, porque una vez estás en el escenario estamos acostumbrados a pensar como bailarines en una coreografía, pero no como un gato y luego aparte añadirle el baile. Y después nada, el trabajo también con los solistas, que muchos de ellos no habían bailado nunca y entonces el tema de cantar y bailar a la vez, pues sí que tuvimos que trabajarlo bien, pero bueno, o sea, para la muestra está el espectáculo y yo creo que cualquiera que lo vea puede ver reflejado en él todo el trabajo que llevamos dentro y sobre todo toda la ilusión que hicimos en este proyecto, que es mucha y supera incluso a las horas de trabajo que llevamos adelante. Es un proceso bastante largo, aunque no aparente. En cuanto Suso me comentó lo del el mundo de los gatos, pues bueno, pues ya empiezas a coger ideas. Entonces aquí la escenografía es una escenografía que refleja un poco como una calle. Entonces yo lo orienté como el principio de una calle, unas casas a ambos lados y ya al final pues un vertedero, un sitio un poco tétrico donde deambulan los gatos. No es que viendo el decorado no parece una cosa muy difícil, pero es cierto que sí, porque hay cosas que están muy trucadas por detrás de nosotros para que haya pases de un hombro al otro del escenario que tienen que ocultar a la gente que se mueve. Hay mucho alfiler, mucho imperdible, mucha cinta americana y bueno, tú lo piensas en la cabeza, después lo plasmas en un plano, pero cuando llegas aquí puede suceder que no va, pero realmente sí funcionó muy bien. Las mamparas estas las hicimos entre Suso y yo y fue resultando lo que nosotros queríamos. Cuando lo vi aquí ya en el lugar, pues bueno, pues quedamos muy satisfechos del proceso.
Pues mira, esto es una labor totalmente de equipo, es decir, sabes que aquí hay 4 cosas primordiales que tienen que funcionar y encajar perfectamente, que es banda de música por un lado, coro por otro, cuerpo de baile por otro, y después un equipo de escenografía. Yo la diseño, pero hay gente que colabora. Hay una cosa que siempre pasa en todos los espectáculos, que no se sabe lo que hay detrás. Hay gente que, aquí hay una regidora de escena, hay 3 auxiliares de escenario, tenemos 3 técnicos de luces. Entonces, entre todos nosotros, pues lo comentamos, aunque hay una persona que es la que dirige un poco la cosa, pero eso va todo tiene que ir todo enlazado y todo unido. Las luces de este espectáculo, como de otro de este tipo, pues son 6 horas de trabajo, solo colocar las luces, trayendo ya el diseño, lógicamente, hecho de casa. Pero es un trabajo que tú cuando montas un escenario, una escenografía, no solo trabajas aquí, trabajas en tu casa, porque allí es donde realmente, en tu ordenador, es donde vas haciendo todos los planos, donde vas acotando todo, y después todo eso hay que plasmarlo en un programa como este, para que los técnicos, la regidora de escena, sepan cada momento lo que sucede. Entonces, es una labor totalmente de equipo. En cuanto al vestuario, fueron 60, alrededor de 60 trajes que se hicieron, con 60 pelucas. Entonces, el proceso fue, a cada persona se le entregó 1,5 metros de tela, de diferentes colores, siempre programado que no coincidiesen, estando uno al lado del otro, y después todos los diseños que se ven ahí son o sea, cada persona hizo un diseño, nadie sabía lo que iba a hacer uno del otro. Y entonces ahí está la riqueza, que como se podrá comprobar en el espectáculo, hay una gran variedad de diseños, de vestuario, de colorido. Entonces, lo que digo, esto, si no es labor de equipo, no se puede hacer, es imposible. Nosotros no tenemos un equipo de sastras. Para hacer esto habría que tener aquí a lo mejor un equipo de sastras un mes trabajando, y nosotros trabajamos en precario. Todos los espectáculos que se hacen de este nivel, a nivel muy local, funciona así, si no, no podrían funcionar, no existiría. Bueno, mi trabajo en este espectáculo consiste en, junto con Suso, hacer la música para la banda de música. Tuvimos, creo que tanto él como yo, un gran reto a la hora de llevar a cabo con nuestra formación toda la música que está pensada para un musical, con otro tipo de plantilla, con otro tipo de instrumentación, de instrumentos, de número, y llevar todo eso a una agrupación tan completa, tan grande y tan rica como la banda de Vilagarcía, pues creo que fue el mayor reto, y creo que lo conseguimos. La mayor satisfacción es el resultado y ver todo lo que le gusta a la gente, todo lo que nuestro público disfruta con 2 aforos completos. Eso es para eso lo haces, ¿no? Si no fuera así, no tendría ningún tipo de sentido. Pues para mí participar en este musical fue muy importante, porque no pude bailar como en otras ocasiones, y participar desde dentro es algo que me encanta, y fue muy especial para mí poder ayudar a todos mis compañeros en esto. Fue también especial porque, bueno, hacemos 10 años ya en Nidia, y pues celebrarlo así un poco por todo lo alto, pues sinceramente pues te llena un poco de ilusión. Para mí significó una experiencia muy bonita, porque aparte, bueno, empecé en el verano y la verdad que me acogieron bastante bien, y estrenarse ahora con esto pues estuvo muy bien y me gustó mucho, y estoy muy orgulloso de estar aquí. Yo, igual que Javi, empecé hace poco en verano, y bueno, fue mi primer musical, y estrenarlo por todo lo alto, una obra tan importante para ellos y para mí también, y nada, que me siento muy arropado por ellos y que estoy muy orgullosa de estar aquí. Este es mi 10º año, lo celebro también con Nidia, y me alegro de celebrarlo, como dijo Elena, así, por todo lo alto, y tener la opción de hacer este musical con todos ellos, y que me lo estoy pasando genial. También lo estoy disfrutando como una niña pequeña. Que también me gusta mucho la experiencia, que yo creo que todo el mundo que se dedica al espectáculo tiene que vivir esta experiencia de trabajar y que la gente te aplauda como nos aplaudieron ayer. Que hay mucho trabajo en este musical y se nota con los resultados, ya se vio ayer, que salió todo muy bonito, y que os quiero mucho y me dejéis en paz.
aparte del trabajo que llevamos todo esto, montar un espectáculo así al que no estamos acostumbrados, trabajar y bailar, yo creo que lo más importante es la gente que tienes detrás, sino no solo somos amigos, sino somos una familia. Y llevan 10 años, yo llevo menos, pero es algo que nunca olvidaré y este momento en mi vida ha sido muy importante, muchísimas gracias a ellos. Y creo que es un lugar donde puedes desconectar de todo el mundo y solo vivir la experiencia.